Hola chicos, soy Juan Ros. He hecho esta parte de la clase de dolor abdominal en una pieza separada y que corresponde a obstrucción u oclusión intestinal. Esta entidad es ciertamente frecuente en plantas de cirugía y la clínica prototípica reposa en cuatro puntos: el dolor abdominal, las náuseas y los vómitos, la distensión del abdomen y la no emisión de gases o heces. Esta entidad, como digo, tiene un espectro de presentación. En ocasiones puede ser un cuadro de suma gravedad y requerir cirugía urgente, pero hay que dejar claro que, como ocurre con el término, la situación de abdomen agudo, no siempre van a requerir estos cuadros cirugía, y menos urgente. Este es un dato importante. Como veis, he realizado este esquema para tratar de dar cuerpo al vídeo, aunque puede pecar de simplista. En principio, la distinción clásica entre las obstrucciones de intestino delgado y las de colon. Las de intestino delgado son las más frecuentes, de un 65 a un 80% de los casos según las series. Yo he utilizado la publicación de Medicine de 2012 de oclusión intestinal porque era la que me parecía más clara, aunque también he utilizado elementos del Harrison y de otras publicaciones para esta clase. Y posteriormente la distinción entre cuadros mecánicos y no mecánicos. Y aquí quiero hacer un comentario, porque la nomenclatura a veces puede ser confusa. Cuando hablamos de una obstrucción o oclusión mecánica, habitualmente nos referimos a un elemento físico, sea intraluminal, parietal o extrínseco, que está condicionando la detención del intestino y el sufrimiento de las asas intestinales. Y por otro lado, el no mecánico, en el que no se aprecia físicamente el motivo de esa obstrucción. Estos casos no mecánicos reciben genéricamente el nombre de íleo, pero podéis encontrar en la literatura que se hable también de íleo obstructivo. Atención a esta cierta confusión que puede haber terminológica, pero lo importante es hablar de procesos mecánicos físicos o no mecánicos para tratar de distinguir las distintas causas. Bueno, en cuanto a las causas mecánicas del intestino delgado, bueno, pues en un 80% estará producido por bridas, que es lo más frecuente. El antecedente quirúrgico en una persona con sospecha de obstrucción intestinal ha de estar siempre reflejado, porque esos filamentos cicatriciales pueden enganchar, estrangular algún asa de intestino delgado y provocar este cuadro obstructivo. Insisto que es la causa más frecuente, las bridas posquirúrgicas, pero también las hernias y los tumores. En el caso no mecánico de intestino delgado, que como he dicho se llama íleo, puede aparecer también como íleo adinámico, paresis intestinal, íleo no obstructivo, aunque a veces, insisto, que podéis ver íleo obstructivo, también escrito en distintas fuentes. Bueno, la causa más frecuente de este proceso es el íleo, el que se produce postquirúrgico, de forma precoz, y que suele durar unas 72 horas. Si se prolonga mucho más tiempo, hay que considerar algún tipo de complicación postquirúrgica, aunque no es la única causa. Procesos metabólicos, fármacos y otros desconocidos pueden provocar igualmente esta situación. En cuanto al colon, el 90% de los casos mecánicos estarán producidos por un tumor, principalmente, que suelen ser distales al ángulo esplénico en un 75% de los casos, los volvulos, que principalmente ocurren en sigma en un 75% de los casos y en un veintitantos en ciego también, y las estenosis distales postdiverticulíticas. Y de causa no mecánica podemos incluir genéricamente también el íleo postquirúrgico, pero quería aquí anotar una entidad rara que recibe el nombre de síndrome de Ogilvy. Este autor, a mediados del siglo pasado,
describió estos cuadros que cursan con una forma incompleta o parcial, con una pseudoclusión colónica, en la que encontró que eran pacientes que tenían enfermedad tumoral metastásica que afectaba a los plexos nerviosos que provenían del intestino. Aunque hoy se sabe que no es la única causa. Insisto, es una entidad rara, pero que también puede aparecer en un contexto postquirúrgico y con determinados fármacos. El síndrome de Ogilvy, que afecta a colon. A su vez, podemos considerar las obstrucciones o oclusiones intestinales como incompletas o parciales, que ya he nombrado el síndrome de Ogilvy en concreto para el colon, en la que la sintomatología y los signos físicos pueden no ser tan llamativos y sí que puede haber, en cierto modo, aunque de forma irregular y discontinua, emisión de heces y gases de forma distal o las formas completas. Pero también podemos considerar que una obstrucción o oclusión intestinal puede ser simple o complicada. Y en este caso, si el proceso patológico persiste, sobre todo si es físico, puede producirse isquemia de la pared intestinal, perforación, peritonitis y, si no hay tratamiento, evidentemente muerte. Estos casos de obstrucciones complicadas pueden requerir, es una de las causas, que pueden llevar a tomar la opción quirúrgica de forma urgente. Y ahora os dejo aquí para que le podáis echar un vistazo, echar un pantallazo a un esquema de manejo que propone Medicine antes de pasar a la fisiopatología, la clínica, etcétera. Vamos, chicos, a darle una vuelta a la fisiopatología que he tomado del Harrison, tampoco es complicada, en su 21ª edición, y de una evaluación de este tipo de procesos así rápida en este esquema. Como ya comenté antes, el flujo hacia caudal intestinal, esto nos sirve tanto para intestino delgado como para el grueso. Es verdad que está en Harrison, lo expresa en intestino delgado, pero es igual. Un factor que sea intraluminal, parietal o extrínseco puede detener este flujo hacia caudal del intestino. No vamos a entrar en las distintas causas, para eso hay tablas, tenéis la clase y tablas que podéis encontrar en muchas publicaciones, pero sí quiero recordar que el factor de oclusión del intestino delgado son las bridas, que es extrínseco, y el principal factor de la obstrucción colónica es el parietal, los tumores, recordad, por debajo del ángulo esplénico en la mayoría de las ocasiones. Bueno, pues esta detención del flujo va a generar una distensión de la pared del intestino. En un primer momento va a haber edema. Se va a acumular el líquido y por encima el aire, por lo que es el fenómeno físico de la gravedad de nuestro planeta. Esto va a facilitar la proliferación bacteriana y puede haber traslocación hacia el mesenterio. Recordemos que el mesenterio, aparte de tener ese tejido conjuntivo, incluso graso, pues tiene los vasos, las arterias, las venas, los linfáticos y los nervios. En esta región, esta traslocación puede provocar un proceso inflamatorio que ya empiece a enredar el tema. Si esta distensión del asa continúa, el sufrimiento de la pared puede ir a más y puede producirse una necrosis de la misma. Esta necrosis finalmente puede sufrir perforación y que el contenido intestinal salga al peritoneo, provocando un cuadro muy grave, como podéis imaginar. En una primera fase habrá una peritonitis química y posteriormente, porque claro, las bacterias lleva su tiempo que proliferen hacia una masa considerable, llegará la peritonitis infecciosa y ese cuadro tan grave que todos conocéis. En cuanto a los antecedentes personales, ¿vale? Vamos a hacer, como digo, esta valoración rápida en este esquemilla. Fundamental el antecedente de cirugía abdominal. Recordamos que la oclusión intestinal más frecuente es el intestino delgado, motivado por bridas, un mecanismo, insisto, extrínseco. Disculpad que lo repita tantas veces porque es muy importante. Evidentemente, otro tipo de antecedentes también va a tener su importancia. Pensemos, por ejemplo, se me viene a la cabeza, por ejemplo, la colelitiasis, ¿no?
que de forma rara puede haber una perforación de la vesícula, puede haber una fistulización y una piedra de considerable tamaño puede introducirse en el intestino y fácilmente al final, sobre todo en la válvula ileocecal, puede obstruir de manera intraluminal. En cuanto a la clínica, el dolor es la clave. El dolor es el síntoma más importante en la oclusión intestinal, sea de la naturaleza que sea. Sí que hay que tener en cuenta que este intestino, evidentemente, va a bregar, tiene una capa muscular lisa, va a intentar luchar, va a intentar propulsar, va a intentar superar esta obstrucción, sea de la naturaleza que sea. De ahí vienen muchas veces los accesos de dolor. El dolor en principio será de características viscerales. Un dolor ya que tome características parietales ya te puede indicar una complicación peritoneal. Recordemos que el dolor de intestino delgado, pues su inervación bilateral suele ser en línea media. Bueno, pues esta brega que puede tener el intestino puede llegar a un momento en la que finalice porque claudique lo que es la pared, claudique todo ese sistema muscular prácticamente por agotamiento. Y ahí el dolor puede menguar. Insisto, el dolor es el síntoma principal, pero que desaparezca el dolor en un cuadro clínico evidente puede indicar que ya está claudicando el intestino. La náusea y los vómitos, que en un primer momento pueden ser alimentarios, posteriormente biliosos y fecaloideos. A ver, cuanto más distal sea la obstrucción, que eso lo comentaré ahora, más facilidad va a haber para que se produzca una distensión del abdomen, que ahora comentaré en la exploración física. Pensemos, por ejemplo, una obstrucción a nivel pilórico por una estenosis postinflamatoria después de una úlcera, ¿de acuerdo? La salida del estómago, pues evidentemente no va a provocar distensión abdominal. El alimento, según entre, probablemente va a salir, van a ser vómitos, como digo, alimentarios. Si la obstrucción es más baja, en primer momento van a ser alimentarios, luego biliosos. Y ya el hecho de que sean fecaloideos ya es un signo de muy mal pronóstico, indica que es una obstrucción que ya ha evolucionado. En los últimos siglos, en la era pretécnica, incluso hoy día, se sigue conociendo como el cólico miserere, el miserere mei, el ruega por mí, porque eran situaciones fatales. Es decir, la persona que desarrollaba eso en el imaginario popular, una persona que desarrollaba vómitos fecaloideos, todo el mundo sabía que iba a morir. Evidentemente estamos hablando de una época prequirúrgica, por lo menos de la expansión de la cirugía a lo largo de todos los territorios. ¿De acuerdo? Otro de los síntomas va a ser, y que es clave, muy importante, es la no emisión de gases o heces. Pero cuidado, porque en un primer momento todo el contenido que esté por debajo de la obstrucción sí que puede salir. Será ahora después, incluso días después, cuando cese la emisión de gases o heces. Evidentemente esto va a ocurrir en una obstrucción completa, no en un cuadro oclusivo parcial o lo que se llama la pseudoobstrucción intestinal. En cuanto a la exploración física, la distensión del abdomen, muy importante, más llamativa cuanto más distal sea, más tiempo llevará de clínica y de instauración de la sintomatología si la estenosis es en sigma antes que si es a mitad del yeyuno, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y aquí sí que quiero comentar que en personas que tienen poco panículo adiposo, en ocasiones puede verse incluso las asas distendidas, incluso ese movimiento intentando superar esta obstrucción. Tanto la distensión como la auscultación, que he de recordar que es muchas veces se nos olvida, pero es lo primero que debemos hacer porque la palpación puede activar el peristaltismo intestinal, es la auscultación de los ruidos hidroaéreos. ¿Por qué? Porque si estos están disminuidos o abolidos, nos pueden indicar lo que ya comentábamos antes y conocemos como íleo adinámico. Recordad que la causa principal es el posquirúrgico. Pero si los ruidos son aumentados, sobre todo
cuando hay brega se pueden escuchar borborismos, incluso esos ruidos del intestino, pongamos el delgado, luchando contra esa obstrucción. Los ruidos pueden estar aumentados. Además, los ruidos pueden aumentar en los accesos del dolor visceral con su forma cólica, que eso está indicando, insisto, lucha. O podemos encontrar metálicos, ruidos metálicos, incluso anfóricos, si ya la obstrucción está establecido. Esto es más propio, igual que pongo aquí, que los ruidos disminuidos son propios del íleo adinámico, de la paresis intestinal o de la obstrucción no mecánica. Este tipo de ruidos son propios de la obstrucción mecánica, sea de intestino delgado o de intestino grueso. El timpanismo en la percusión, que podemos hallar también en algunas ocasiones, si es de intestino delgado, podemos encontrar incluso unas áreas timpánicas y otras que no lo sean, o incluso un abdomen, como se llama en tablero de ajedrez, que puede indicar que el intestino delgado esté obstruido. O podemos encontrar matidez, ascitis, que puede revelar una de las causas que comenté antes, como son las enfermedades tumorales, causa de obstrucción, sea parietal o también extrínseca. Por ejemplo, un tumor ovárico que se expanda, que infiltre el mesenterio de forma extrínseca, puede provocar esa obstrucción intestinal. Y aquí podríamos encontrar incluso matidez en flancos. La ascitis es un hallazgo que hemos de buscar en cualquiera de estos cuadros. Fundamental. Y esto es muy, muy importante. Los orificios herniarios siempre han de ser revisados, al igual que cualquier tipo de cicatriz quirúrgica, por muy antigua que sea. En la exploración, en la palpación, pueden aparecer masas que ya vayan orientando el cuadro, más o menos de forma sencilla, entendamos por Dios en la dificultad que tiene todos estos procesos, y es fundamental realizar un tacto rectal porque podemos hallar una causa relativamente común en nuestros días de obstrucción del intestino grueso, que es el fecaloma. O podemos encontrar sangrado, restos hemáticos que puedan orientar a que más arriba pueda haber una neoplasia que esté obstruyendo. Y en cuanto a la radiología simple es importante en estos cuadros, la de abdomen. Quizá la radiografía de abdomen es en estos casos para evaluar perforación o para evaluar obstrucción pueda ser su utilidad más relevante. Hoy en día, en la radiografía simple de abdomen en bipedestación podremos hallar niveles hidroaéreos en el intestino delgado, o esa imagen clásica del grano de café cuando se produce el vólvulo en el colon, principalmente en sigma. Recordad que también puede ocurrir en ciego, pero el vólvulo es una entidad que es por una torsión del pedículo vascular, que también puede ocurrir en intestino delgado, aunque de forma más rara. Y la clave de el estudio etiológico, de tratar de afinar cuál es el motivo, es la tomografía computadorizada, como habréis podido ver si os habéis fijado, aunque eso es algo más pro, ¿vale? En el cuadro del manejo que puse antes. Bueno, chicos, pues hasta aquí llegó el vídeo. Espero que le saquéis provecho y que os vaya todo muy bien.